Ok, ya está, ya empezó la grabación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el plan que siempre has tenido en tu corazón, de tener hijos, de tener hijas y de que todos sean como tu hijo. Gracias, Padre, porque desde antes de la fundación del mundo preparaste a tu hijo como el modelo. Y gracias, Padre, porque lo enviaste y lo enviaste a ser nuestro modelo. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ser el mejor maestro. El maestro que nos enseña, que nos prepara, el maestro que nos guía. Y gracias, Señor, por ser nuestro prototipo. Te costó todo, pero lo hiciste por amor a nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y amén. Amén. Esta noche quiero... A ver... bueno, esta noche voy a seguir la lección de la anoche. Y espero que los que no pudieron abrir las notas de anoche, que yo les mandé las notas otra vez esta tarde para que ustedes las abran. Las notas que les... Sí, gracias Elisa por recordarme. Y Marcela, ¿dónde está Marcela? Marcela también me avisa cuando las notas no se pueden abrir. Lo que pasa es que yo me olvido de formatearla en un formato que cualquiera puede abrir. Pero ya está. 3 mandamientos. Son 3 mandamientos en el Nuevo Testamento que tienen que ver con la mente. Y el primer mandamiento está en Colosenses capítulo 3 y dice esto: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es lo que dice la Reina Valera. La nueva versión internacional dice: concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Acá nos da una orden directa, como un mandamiento directo, y no, le habla a la voluntad. Cuando Dios da un mandamiento, le habla directamente a nuestra voluntad. No le habla a nuestras emociones. No le habla simplemente a nuestra manera de pensar. Le habla directamente a la voluntad. Porque la voluntad es la que hace decisiones. Entonces, cuando Él nos dice, pongan la mirada, la mente en las cosas de arriba, nos está diciendo, tienen que hacer una decisión en su voluntad. Ahora, le voy a ver si puedo ser práctico en esto. Práctico, ¿está bien? ¿Ustedes saben cuál es el peor enemigo de la voluntad? De la decisión. ¿Sabe cuál es el peor enemigo? El instinto. El instinto. ¿Por qué? Porque el instinto es una decisión, es una reacción no decidida. Piensen. Cuando uno reacciona por instinto, no se puso a pensar, a analizar, a decidir, y tomó una reacción por instinto. Ustedes saben, los animales no deciden nada. Los animales reaccionan exclusivamente por instinto, ¿no? Y nosotros tenemos una voluntad. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y tenemos una voluntad. La palabra más sofisticada es el libre albedrío. El libre albedrío. Piénsenlo bien, piensen.
Piensen cuántas decisiones nosotros tomamos según reacciones que tenemos con el instinto. Oh, me siento esto y siento el otro, y tomamos una decisión. Cuando Dios nos dice que tomemos una decisión, nos dice tengan cuidado con el instinto humano. Y mire esto, el otro día leí esta declaración y la verdad que me impactó. La voluntad, nuestra voluntad, nos permite obedecer a pesar de nuestras emociones. Piensen, uno puede estar absolutamente re enojado con alguien o re ofendido, pero puede tomar una decisión de perdonar. Puede tomar una decisión de amar. Las emociones te están diciendo, no, matalo. No. No, las emociones. Pero la voluntad puede tomar una decisión a pesar de las emociones, a pesar del instinto, lo que te está diciendo tu instinto. A menudo no podemos controlar las emociones, pero podemos controlar nuestra voluntad. Jesús, que es nuestro modelo, ¿sí? Jesús nos da un ejemplo. Jesús en Juan 12 dice, ahora todo mi ser está angustiado. Me parece que no, en sus emociones tenía angustia, ¿no? Todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Sí, precisamente para afrontarla he venido. Es decir, Jesús está sumamente angustiado en sus emociones. Y entonces en el versículo que sigue dice, Padre, glorifica tu nombre. Y se oyó la voz desde el cielo, una voz que decía, yo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Ahí te está diciendo qué es lo que glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios es nuestra obediencia. Cuando obedecemos lo que Él quiere que hagamos. Y muchas veces, la mayoría de veces vamos a decir, pero yo no siento. Exactamente, no siento. Pero el creyente puede tomar, miren, grábenselo en la mente. El creyente puede tomar una decisión en contra de sus emociones. Sí. Yo me siento. Nosotros los latinos, en general, tenemos una debilidad muy grande con las emociones, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Que Dios nos hizo de una manera en que nosotros podemos tomar decisiones y podemos usar nuestra voluntad en contra de nuestras emociones. Marcos 14, Jesús decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para mí. Para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Ahí no estaba usando sus emociones, no estaba usando su instinto, estaba decidiendo Jesús, decidiendo. Entonces, la primera, una orden que nos da para que entendamos lo que Él quiere con nuestra mente, con la mente de Cristo, es decidan de poner la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y uno va a decir, sí, pero yo no puedo. Sí, podemos, claro que sí. Sí. Aparte que si Dios me dice que haga algo, es porque lo puedo hacer. Número 2. Ahí está en la mente. Está hay lo que se llama el principio del río. El principio del río. Romanos 12 dice, sino que sean transformados mediante la renovación de la mente. Es decir, sean continuamente transformados mediante la renovación de la mente. ¿Por qué? Porque la mente del creyente está en un constante estado de renovación y de transformación. Es como el fluir de un río. Sí, es como el continuo fluir de un río. Es decir, el río va fluyendo y el agua va fluyendo. Y la mente del creyente también se parece al fluir de un río, porque es una constante renovación. Jesús lo dijo,
que de nuestro interior fluirán, correrán ríos de agua viva. No. Nosotros no somos un estanque. Somos un río. ¿Se acuerda el hombre que estaba en el estanque de Betesda? ¿Se acuerdan ese? Sí. Pobrecito, ¿no? Estaba en el estanque. Ahora, fíjense cómo era este hombre. Mire bien. Este hombre no era ciego. Podía ver. Este hombre no era sordo. Podía oír. Este hombre no era mudo. Podía hablar. Este hombre no podía caminar. No se podía mover. Entonces, ¿quieren ver el símbolo del milagro? Oye, mire, este es un hombre que puede oír la palabra de Dios, puede ver la palabra de Dios, puede hablar la palabra de Dios, pero no la puede caminar. Y eso es lo que le pasa a alguien que está en un estanque. Lo que Jesús hizo ahí no fue un milagro, fue una señal. Una señal es un milagro que tiene un mensaje detrás. Entonces fíjese, el hombre estaba en un estanque, ¿por qué? Porque el estanque era un pozo de agua grande, un agujero en la tierra, y venía la lluvia, llenaba ese pozo, y entonces ahí el agua quedaba estancada. Por eso se llamaba el estanque. Porque si no hubiera sido un estanque, si el agua estuviera, por ejemplo, debajo del templo no había un estanque, debajo del templo de Jerusalén había un manantial. Entonces el manantial es agua que se renueva, son aguas vivas o corrientes de agua. Este hombre estaba en un estanque, en el estanque de Betesda, que significa misericordia, y Jesús fue y lo sanó. Ahora, el creyente no se puede estancar, el creyente tiene que estar en una continua renovación. Entonces la mente, primeramente Dios nos dice, tenemos que poner las cosas en la mente, tenemos que poner la mente en las cosas de arriba, orden. Después nos dice que tenemos que ser renovados. No es una sugerencia eso, que seamos renovados por la transformación de la mente. Esa es la otra orden. Primero es poned y ahora sean renovados. ¿Me entiende usted que estas palabras no son, están en la voz imperativa? Es imperativo, sean transformados. Los ríos, por ejemplo, los ríos después se transforman, ¿saben que se transforman en mares? En océanos. Porque ese río crece y termina en un océano. Y nosotros, como que el río se va ensanchando, abriendo, y haciendo, se está engrandeciendo, y esa es nuestra mente. Por eso la palabra nos dice, sean transformados a través de la experiencia, de la palabra de Dios. Yo le voy a decir algo. Cada vez que la presencia de Dios, como decía Luisa, cada vez que la presencia de Dios se manifiesta en tu vida, ¿sabes lo que te pasó? Tu mente fue transformada. Porque la presencia de Dios no te deja igual. Aunque sea una gotita, aunque sea un poquitito, nunca te deja igual. Ahora, imagínense ustedes si nosotros vamos y perseguimos eso, lo buscamos por todos lados, debajo de la alfombra, debajo de la silla, detrás de todo. Imagínense. ¿Por qué? La presencia de Dios siempre nos transforma. Siempre. Te voy a decir lo que la presencia de Dios hace. Nos sensibiliza. Y te voy a decir lo que la falta de la presencia de Dios te hace. Te desensibiliza. Es interesante, ¿no? Bueno, entonces la primera palabra, el primer mandamiento es poned, pongan.
La mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La segunda es, sean renovados. La tercera es interesante. Primera de Pedro 1, 13 y 14 dice así. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La NBI dice, por tanto, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Esta palabra significa prepárense. Prepárense. La mejor palabra es alístense. Alístense. ¿Está bien esa palabra? ¿Suena bien? Alístense. ¿Ok? Alístense significa alistar. Estén listos. Alístense. ¿Y para qué? Es decir, nos dice, pongan la mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, sean transformados como un río que va creciendo, sí. Y después dice, alístense. Alisten la mente, preparen la mente. Ustedes saben que Jesús siempre estaba listo. ¿Y sabe para qué? En la mente, ¿no? ¿Sabe para qué? Para responder. Para responder cuando lo enfrentaban. Mire, yo encuentro, ¿no?, que muchos creyentes aman al Señor, oran, buscan de Dios, son lindos, hermosos, son salvos, pero cuando les hacen preguntas y preguntas difíciles, no saben cómo contestar. Y una de las órdenes, uno de los mandamientos que el Señor nos da en su palabra es, no, ustedes tienen que alistar la mente, tienen que preparar su mente. ¿No? Mire, encontré un pasaje para que ustedes vean la ilustración, ¿no? En Lucas capítulo 20 y dice, acechándole enviaron espías que se simulasen justos, que se hicieron los santos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, maestro, y entonces ahí viene la primera. ¡Pum! Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y entonces ahí viene el flachazo. ¿Sí? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Piensen que los romanos eran invasores y eran colonizadores y eran opresores y eran gente horrible. Los maltrataban, no, un desastre. Aparte del hecho de que los romanos eran todos paganos. Eran paganos, ¿no? Para ellos el dios de ellos era el César y después tenían un panteón de dioses que yo no sé cuántos dioses tenían. Y eran gente sumamente pagana, inmoral, rudas. Roma no mandaba a los mejores soldados a esos lugares, mandaban a lo peor. Imagínense entonces estos judíos, no, descendientes de Abraham, conocedores de la ley, ellos tenían que pagarle tributo a estos aparatos, a estos personajes. Y entonces Jesús dice, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tientan? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo le dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Espérense, que ahí no se termina. Llegaron entonces algunos saduceos. Los saduceos eran la gente que estaban en el poder político. Los fariseos eran el que tenían el poder religioso, los saduceos eran los que estaban en la política. Y entonces los saduceos llegaron y dicen, los cuales niegan haber resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí. Los saduceos no.
Y entonces le dicen, rabino, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y le levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y lo tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, y lo tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer, y en la resurrección, miren estos sinvergüenza cara dura, si ellos no creían en la resurrección. Pero dice, en la resurrección pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Qué ridículo, ¿no? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, la vida eterna, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos, a que los muertos han resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Pero mire lo que ahora dice, pues para Él, para Dios, todos viven. No quiero. Este es un pasaje bien poderoso. Porque para Dios, Abraham, Isaac y Jacob, que hace tiempo que habían muerto, no se olviden que este era Moisés, y que ya hacía 400 años que estaban esclavos en Egipto. Y Dios se lo había profetizado a Abraham, que iban a ir esclavos. Entonces ya Abraham hacía como más de 400 años que estaba muerto, más de 400 que estaba muerto. Y Jesús le dice, porque Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Pues para Él todos viven. Si lo que estaba diciendo es, sí, Abraham está vivo, Isaac está vivo, y Jacob está vivo, porque Dios es el Dios de ellos. Escúchame bien. Un paréntesis. Por eso nosotros le creemos a las promesas de Dios. Y le creemos a las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y le creemos a las promesas que Dios le hizo a David. Porque Dios no es Dios de los muertos. Porque para Dios esas promesas todavía son vivas. Porque usted me va a decir, y sí, pero Dios le hizo esa promesa a Abraham 3000 años atrás, no sé cuánto. Sí, pero para Dios, nosotros pensamos que son miles de años atrás. Para Dios es hoy, porque Dios siempre vive en el presente. Entonces cuando nosotros reclamamos una promesa y pensamos que es una promesa antigua, para Dios no hay nada antiguo. Para Dios es todo hoy. ¿Ustedes me entienden? La promesa que Dios le dio a David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que le prometió que nunca le va a faltar nada. Y sí, bueno, sí, está bien. David murió hace muchos años atrás. Y sí, pero esa promesa para Dios es hoy. Y si el que la reclama mañana va a ser hoy. Ustedes me entienden que Dios no es el Dios de los muertos. Eso es lo que significa que Él es el Dios de los vivos. El Dios de los vivos. Dios siempre, su palabra siempre es presente. ¿Me entienden? Claro, los saduceos, cuando le dijo eso, a los saduceos se le quemaron todos los cables del cerebro. Se le quemaron, sí, salió humo por todos lados. Y entonces, respondiendo a alguno de los escribas no eran los saduceos, eran los fariseos.
Y el escriba dijo, ah, sí, maestro, bien has dicho. Claro. Y no osaron preguntarle nada más. Le preguntaron de la resurrección, le preguntaron de los impuestos, le preguntaron de esto, del divorcio, del casamiento, le preguntaron de todo. Y Jesús siempre tenía la mente alistada, preparada. Escúchame bien, el que tiene la mente lista cualifica para servir a Dios. Es una cualificación bien importante. Bien importante. Es una carga profunda que tengo de que nosotros como creyentes tenemos que estar alistados. Tenemos que saber responder. Tenemos que saber responder. Entonces, le di estos tres mandamientos. Pongan la mente en las cosas de arriba. Sed transformados, sed renovados por la transformación de la mente. Y después esta que es, alístense, ceñid vuestros lomos. Preparen los lomos. Ceñir los lomos de aquel tiempo significaba que una persona que tenía un ropaje largo, porque los hombres tenían ropaje largo, ellos caminaban con túnicas y con ropaje largo, y cuando estaban listos para correr, cuando tenían que correr, no podían correr con la ropa larga, con túnicas y todo eso. ¿Sabe lo que hacían? Se levantaban así la falda, era como un tipo de falda, y se ceñían con un cinturón. Entonces ahí podían correr. Cuando la Biblia nos habla de ceñir los lomos, nos está diciendo prepárense para correr, prepárense para actuar. ¿Entienden? Ok, bueno. Quiero hablarle también acerca de, porque me gusta ser práctico, acerca de cómo esto se desarrolla, porque la mente dice sed renovados por la transformación de la mente. Y hay un desarrollo muy práctico, a través de este proceso aprendemos a pensar con los pensamientos de Jesús. Y a la manera que pensamos los pensamientos de Jesús, entonces vamos a ir asumiendo las cualidades de la mente de Cristo. Pero lo primero que tenemos que hacer es pensar los pensamientos de Él. Es decir, ustedes se acuerdan, bueno, no sé si esto se hizo famoso en Latinoamérica, pero años atrás, un pastor de jóvenes estaba enseñando, muchos años atrás, un pastor de jóvenes aquí, estaba enseñándole a los jóvenes y le quiso dar algo para que los jóvenes se recuerden de las lecciones, de lo que él le estaba enseñando. Y una noche como que, ¿no? Tuvo una idea de unas letras, en inglés es WWJD, que significa, en español significa ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Sí, ¿qué haría Jesús? Entonces lo puso en un brazalete así y se lo dio a todos los jóvenes. Y ese brazalete se ha hecho famoso, han vendido millones de brazaletes. No, esa actitud de ¿qué haría Jesús en mi lugar en este momento? Esa es una buena pregunta. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar los pensamientos de Jesús, estas son algunas de las perspectivas, por ejemplo, que vamos a tener si desarrollamos estas cualidades. ¿Está listo? Ok. Esto va a estar en las notas que le mando. Si ustedes no están recibiendo las notas, por favor déjenme saber, se las envío. Primeramente, ¿se acuerdan de que nosotros dijimos que la característica de la mente de Cristo es que nuestra mente tiene que tener vida? Vida. Tiene que estar viva. Bueno, si mi mente está viva, entonces mi conciencia responderá rápidamente al Espíritu Santo. Tendré más conciencia de Dios
al pasar el día. Ok, por ejemplo, si mi mente no está vivificada, no voy a tener conciencia de la presencia de Dios en mi vida durante el día. Y si el Espíritu Santo me habla y me insta, no voy a reaccionar. Pero si mi mente tiene la vida de Cristo, entonces voy a ser sensible. Número 2. ¿Se acuerdan que la mente tiene que tener paz? ¿La mente de Cristo tiene paz? Bueno, entonces la paz, si mi mente tiene paz, la paz y el gozo de Dios van a reemplazar las alegrías y los conflictos carnales. Y esta es grande, si tengo paz, voy a aceptar las circunstancias de mi vida como herramientas de Dios. Si yo tengo paz, pase lo que me pase, yo voy a aceptar el hecho de que Dios está tratando en mi vida y que está usando estas experiencias como una herramienta para bendecirme, para madurarme. 3. ¿Se acuerdan que yo le dije que la mente de Cristo tiene que ser singular? Singular, simple. La simplicidad de la mente de Cristo. Si hay singularidad en mi mente, entonces yo siempre consulto al Señor cuando tomo decisiones. Siempre. Porque tengo una mente singular. Hoy estaba hablando con una pareja linda de hermanos que se están mudando y querían comprar una casa. Y bueno, en el área donde ellos querían comprar una casa es bien difícil porque todo el mundo está comprando y es bien difícil, y los precios, y bueno. Y hoy estaban re contentos porque le habían aceptado la oferta y iban a comprar esa casa. Pero me contaron de que la casa que ellos están comprando, había 7 ofertas de otra gente, y algunas ofertas eran más altas. Pero el agente de bienes raíces, ¿sabe lo que le contó? Le contó que los dos eran dos ancianitos que estaban vendiendo su casa. Que estos dos ancianitos, ¿sabe lo que hicieron? Pusieron delante del agente de bienes raíces, pusieron los 7 contratos en la mesa y oraron 15 minutos. Oraron para que Dios le muestre qué contrato. Y claro, obvio, salió el contrato de Sebastián y de Kim. ¿Por qué? Porque estos dos se tomaron el tiempo para orar en toda decisión. Mire que esta tarde me lo contaron. Cuando hay simplicidad de mente, aprendo cosas nuevas de Dios regularmente, como que ve, por ejemplo, esto me enseñó algo y esta mañana aprendí otra cosa. Continuamente uno está aprendiendo porque tiene simplicidad de mente, está enfocado en una cosa, no se distrae, y aprendo cosas nuevas de Dios que me fortalecen. Y también, mire esta, aprendo cosas de Dios que confirman las cosas que yo ya he estado aprendiendo. He estado aprendiendo muchas cosas y entonces me pasa algo durante el día ¿no ve que sí? Lo que yo aprendí. Y me lo afirma, me lo confirma. Ok, entonces, número 4. ¿Se acuerdan que dijimos que la mente tiene que ser humilde? Como la mente de Cristo. Ok, si yo tengo humildad en mi mente, crezco en humildad delante de Dios y delante de otros. Y soy menos ambicioso, es decir, mi ambición va bajando, pero ambicioso para mi ego, pero soy más ambicioso para el reino, para las cosas de Dios. Número 5, puro. Si la mente de Cristo está creciendo en mí, entonces entiendo que todas mis situaciones las miro sabiendo que Dios siempre está conmigo, que nunca me deja. Reconozco que la mano de Dios está conmigo todos los días. Eso es cuando ya la pureza se está estableciendo en mi mente. No, Dios está conmigo. Lo sienta o no lo sienta, Dios está conmigo.
y siento la mano de Dios en mi vida y desarrollo un sentido más fuerte en contra del pecado. Es decir, a la manera en que la mente de Cristo vaya creciendo, como voy a ponerme más enojado contra el pecado, me voy a enojar, me voy a disgustar con el pecado. Una vez escuché a un maestro de la palabra que dijo, hasta que no aprendas a odiar el pecado, no vas a ser libre del pecado. Es decir, piensen como dice el escritor a los hebreos, el pecado que siempre te asedia o que te hace tropezar. Okay. Piensen en esa cosa que siempre te ataca. Hasta que no lleguemos a odiar ese pecado, nunca vamos a ser libres. Hay que odiarlo. Hay que odiarlo, pero odiarlo como el diablo. Número 6. Una mente, ¿se acuerdan? Receptiva, sensible. Si yo tengo esta mente receptiva, la sed y el hambre de Dios crecen en mi vida. Tengo más deseo de conocerlo más. Reacciono cuando Dios me habla. Y lógicamente estoy en la palabra y oro diariamente. Hablo con Dios. Cuando estas cosas pasan, la mente de Cristo se está estableciendo en mi vida. ¿Ustedes me entienden? Y Dios es el que nos cambia. Porque de todos modos Él está más interesado que nosotros en darnos la mente de Cristo. Ah, no, ¿ustedes quieren? Sí, Dios quiere más. Entonces nos dice que enfoquemos nuestra mente, que alistemos nuestra mente, que renovemos la mente, que tengamos este mismo sentir. ¿Cómo nos damos cuenta? Después, ahora esto, ustedes, en las notas que les mando esta noche, ustedes van a poder leer esta lista. Hay algo que en el desarrollo de la mente de Cristo es importantísimo, que es ser libre. A ver si ustedes agarran esta. Ser libre de la esclavitud al pecado. Ok, espérense. ¿Ustedes se fijaron que la Biblia nos dice que seamos libres del pecado? ¿Se fijó eso? Nunca te dice la Biblia, ¡sé libre del pecado! La Biblia te dice que seamos libres de la esclavitud al pecado. Romanos 6 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa palabra enseñoreará es la palabra que describe a un amo que tiene un esclavo. Entonces Pablo dice, el pecado nunca va a ser el amo y nunca te va a tener como un esclavo. Nunca. No. El creyente no puede ser esclavo a un pecado. Todos vamos a pecar, pero no esclavo. No esclavo. Sí, nosotros tenemos una posición en Cristo, que somos hijos libres del pecado, ya no somos más esclavos, pero esta es una responsabilidad nuestra, ¿saben? Porque Satanás trabaja arduamente en algunas áreas de nuestros pensamientos y generalmente no estamos conscientes de esos ataques. Entonces, mire lo que nos dice la palabra, que teniendo la mente de Cristo, yo no puedo ser esclavo de un pecado. No puedo. Voy a pecar, pero nunca voy a ser esclavo. Entonces, a ver, ¿me entendieron esta verdad? El que es esclavo de un pecado tiene que ser libre. El creyente no puede ser esclavo de un pecado. Va a pecar, vamos todos a pecar, vamos todos a cometer un error, vamos siempre a luchar bueno, el que dice que no tiene pecado, ustedes saben qué es, mentiroso. Pero, ¿ser esclavo del pecado? No.
Yo te puedo decir, yo peco como pecan ustedes, pero no, esclavo no. Una atadura, no, no, no. No, no, no. Entonces la palabra me dice, no, el pecado no se puede enseñorear de ustedes. No puede esclavizarte. No puede. En Santiago capítulo 3 entonces encontramos 8 virtudes. 8 virtudes. Yo voy a empezar esta noche y después mañana sigo. 8 virtudes. Dice capítulo 13. Capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! Es decir, lo que él te está diciendo es, si yo tengo una atadura a los celos amargos, y contención significa pelea. Esto dice, si yo tengo esto no viene del cielo. Viene de la tierra y es animal y diabólica. Tendría que haber sido un poquito más claro, Santiago, ¿verdad que sí? Animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, y ahora vienen las cualidades. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Una descripción de Jesús. Y Santiago ahora, y esto es lo que les quiero dejar para que lo piensen. Les voy a tirar con un zarpazo, ¿está bien? Les voy a tirar una... Santiago continúa y dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y ahora miren lo que me dice el capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Él acá no está hablando de la Segunda Guerra Mundial. Está hablando de la guerra entre nosotros. ¿A dónde vienen? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces mira ahora, ¿está lista? ¿Listos? Ok. Santiago dice que estas pasiones crean una batalla dentro de mí. Una pelea. Un conflicto interno. Tenemos deseos buenos, deseos malos. ¿Sí? Los deseos buenos son deseos espirituales, los deseos malos son deseos carnales. Entonces yo los desafío, esto se lo mando en las notas, pero hagan una lista. Hagan una lista de sus deseos. Yo quiero mejor trabajo, yo quiero ver ángeles, yo quiero viajar, yo quiero ser feliz. Pero después escriban las pasiones, es decir, yo tengo pasión por esto y por una persona, bla bla bla. Hagan una lista secreta, no se la muestren a nadie. A ver si son honestos con Dios, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta que ustedes van a tener deseos buenos y deseos malos.
espérense, después que los escribieron, aquellos que son valientes y aquellos que se atreven a hacer esto y que tienen agallas, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta, si hacen una lista de deseos, se van a dar cuenta que tenemos deseos malos y deseos buenos. Y se van a dar cuenta rápido que busquen un deseo malo, encuentren uno. Y se van a dar cuenta que este deseo malo le está haciendo guerra a este deseo bueno. ¿Sí? Se van a dar cuenta rápido que esta palabra se cumple, que va a haber una fricción entre los deseos. Es un buen examen hacerlo. Y ahí uno se da cuenta, ahora entiendo. Jesús, por ejemplo, a los 12 años estableció el deseo de su vida. En los negocios de mi padre me conviene estar. ¡Bum! Ya está. Ya está, de los 12 años. Y al principio de su ministerio, ¿se acuerdan? Le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y cumplir la obra del que me envió. Y de los 12 años, él tuvo ese deseo. No tenía otro deseo. Ese es el deseo. Y si nosotros vemos la lista de nuestros deseos, si somos honestos, escúchenme bien, escriban esa lista, piénsenlo bien y después rómpanla, quémenla, destrúyanla. Es un ejercicio. Pero nos vamos a dar cuenta que todos nuestros deseos son la lista desordenada de confusos, con una lista confundida de deseos. Y te vas a dar cuenta que un deseo bueno que hay en tu vida, también hay un deseo malo que le va a hacer guerra. Siempre. Es interesante. El que dice, yo deseo servirle al Señor. Ahora, fíjate en los deseos malos que tiene y te vas a dar cuenta que este deseo malo siempre le va a hacer guerra a ese deseo de servir al Señor. Yo quiero buscar más a Dios, pero mira, busca uno de los deseos de acá que siempre le va a hacer guerra a este. Siempre. Se va a cumplir la Biblia. La gente se piensa que los psicólogos y que los expertos conocen la naturaleza del hombre. No conocen nada. La Biblia conoce la naturaleza del hombre. La Biblia la conoce. ¿Ah? Pero esto no es para deprimirnos. El Señor nos está mostrando. Bueno, te lo voy a usar mi protocolo profético, ¿sí? Que siempre siempre presentamos el lado positivo de la bendición. ¿Está bien? Mira. Todos aquellos que están teniendo luchas, pero no de finanzas, porque todos tenemos lucha de finanzas. No. Yo te estoy hablando de gente que lo pierde todo, que un desastre, que le robaron, que le hicieron trampa, fraude, de todo eso. ¿Sabes lo que significa eso? Eso es lo negativo. Pero eso vino porque hay un plan de Dios. Hay un plan de Dios para prosperarte. ¿Por qué? Porque todos los planes de Dios y todos los deseos tuyos de tu vida siempre tienen otra pasión que los pelea. Entonces cuando, de verdad, sí. Fíjate bien en cómo Satanás te ataca. Porque Satanás no te va a atacar en tus puntos débiles. Satanás siempre te va a atacar en los puntos de bendición. Satanás siempre va a atacar en las cosas que vienen del cielo, que vienen de camino a tu vida. Siempre. Esto es un cuento viejo. Cuento viejo. Si le preguntas a cualquier persona que ha caminado con Dios por muchos años, te va a decir lo mismo. Te va a decir que el enemigo siempre ataca a los lugares donde va a venir una bendición. Entonces te ataca con anterioridad para que tengas dudas, para que te deprima.
las pasiones. Funciona de la misma manera dentro de nuestro interior. Cada pasión positiva va a tener una pasión negativa y le va a hacer guerra. Entonces el creyente que se aviva significa que tiene vida en su mente, que tiene dice, amén. Entonces Dios me está mostrando en qué áreas tengo que cambiar. ¿Qué áreas tengo que rendirle al Padre? ¿Qué áreas? Y una vez que identificas las áreas que tenés que rendirle, el Padre va a ser bien fiel. Bueno, tenés pasiones. Por ejemplo, Jesús era puro, pacificador, amable, gentil, bondadoso. ¿Tenés pasiones que chocan contra estas? Sí. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Choca la pureza con la paz? ¿Choca la bondad con la misericordia? ¿Choca la fidelidad con la sinceridad? Si entre las cualidades de la mente de Cristo no se chocan. Al contrario, trabajan juntas y cooperan para prosperar. ¿Sabe cómo se llama eso? Integridad. Jesús era totalmente íntegro, porque todo lo que estaba en él funcionaba completamente. Ya termino. Te introduje este tema de las pasiones que hacen guerra, que batallan en nuestro interior. Esto pasa dentro de tu mente. Y por eso perdemos la paz. Piénselo. Piense cuando uno tiene un deseo de ser puro, como Jesús, pero después tenés una pasión impura. Bueno, mirá, están peleando. Ahora, eso no es para deprimirte. La palabra nos dice, mirá que las pasiones pelean. Entonces mañana te voy a hablar de cómo el fruto del Espíritu funcionan con estas cosas para darte la victoria. No te lo puedo decir esta noche porque ya se fue el tiempo. No lo hice a propósito, es que funciona así, las lecciones funcionan así. ¿Qué sucede? Yo te puedo asegurar algo. Te puedo asegurar. Nosotros podemos, voy a volver a lo mismo. Nosotros podemos saber que ninguna de esas pasiones se enseñorearán de nuestras vidas. No. Nosotros podemos enseñorearnos de esas pasiones. ¿Cómo? La renovación de la mente a través de la transformación. Pensando los pensamientos de Cristo, y pensando los pensamientos de Cristo, la mente de Cristo se va estableciendo gradualmente en mi mente. Yo he conocido a personas que han llegado a ese punto, que han llegado a un punto de pureza, de misericordia, de tener estas cualidades, ¿no? Pero si ustedes le preguntan a esas personas, esa persona te va a decir, no ha sido fácil, ha pasado mucho tiempo y Dios me ha enseñado y he aprendido y te quiero decir, ese es tu destino. Ese es nuestro destino. Nuestro destino es llegar ahí. Nuestro destino es ser transformados a la imagen de Jesús. ¿No ves?
el Génesis 1:26, y Dios dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Eso se cumple, pero solamente se cumple en Cristo. En Cristo. Porque por la desobediencia, esa imagen y semejanza se distorsionó. La palabra distorsionar, ¿sabe qué palabra se usa en la Biblia para distorsionar, torcer? Perversidad. La palabra perversidad es la palabra torcer. Torcerla. Y nosotros en nuestra naturaleza hemos torcido todo. Dios nos dio, por ejemplo, Dios habló del matrimonio y de las relaciones entre hombre y mujer, y miren lo que ha sucedido, cómo el mundo ha pervertido lo que Dios nos entregó. Algo lindo, algo santo, algo hermoso, todo fue pervertido. La música no viene del ser humano, la música viene del cielo. La música viene del cielo. Y miren lo que el hombre ha hecho con la música, la ha pervertido, porque la naturaleza de pecado pervierte, tuerce todo torcido. El arte, torcido, ¿no? Las riquezas, torcido, todo pervertido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el nuevo nacimiento entonces? El nuevo nacimiento no es que arregla. El nuevo nacimiento no arregla nada. El nuevo nacimiento te da una naturaleza nueva. Porque el nuevo nacimiento no te pone una curita o no te pone una venda y te arregla. No. Te da otra manera de pensar, otra mente, otro corazón, porque Cristo vive en nosotros. Entonces, mañana a esta misma hora, nosotros vamos a meternos en esto de cómo nuestra... porque el tema de todo esto va a ser cómo. Sabemos ya que este es nuestro destino. Ahora, ¿cómo? ¿Te puedo decir algo? Dios lo hace, yo coopero. Yo coopero. Si Dios hace y yo no coopero, no hay ningún cambio. Si Dios hace, y Él lo hace, porque esa es su voluntad, su deseo, de que seamos a su imagen y su semejanza, a la imagen de Jesús, su Hijo, si yo coopero, entonces hay una cooperación. Trabajamos juntos. Y entonces hay cambio. Nosotros vamos hacia ese destino. ¡Qué destino glorioso! Y vamos a ir hacia ese destino, cambiando, siendo transformado, y después vamos a llegar a un punto donde va a sonar la trompeta, Jesús nos va a llamar, y en un abrir y cerrar de ojos seremos como Él es. Es decir, todo lo que Él comenzó en la tierra se va a completar en un abrir y cerrar de ojos, y ahí sí que seremos como Él. Él es. Pero el proceso no empieza ahí en ese momento. El proceso empezó del día que fuiste salvo. Ahí te empezó a cambiar. Lo que pasa que en la venida de Cristo, al mirar a Jesús en los ojos, lo único que tenemos que hacer es darle una miradita. ¿Y cuánto va a durar la miradita? Un abrir y cerrar de ojos. Una miradita de, de abrir y cerrar de ojos. Así, pum. Y seremos transformados y seremos como Él es. Ahí ya se terminó el proceso. Se terminó todo el proceso. Aleluya. Amén. Muy bien, nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Totó, pórtate bien, cuídate, que soy el último que me queda. Lo último que me queda, Totó, cuídate. Ok, dejar de grabar, gracias, querida.